Genética. La genética es la rama de la biología que se ocupa del estudio de la herencia, es decir, de la transmisión de caracteres de generación en generación, lo que hace que todos los seres vivos se parezcan a sus progenitores. Los conceptos, leyes y teorías de la genética suelen referirse, si no se especifica lo contrario, a los organismos diplontes, en los cuales los caracteres hereditarios están controlados por dos genes, o lo que es lo mismo, un par de alelos. La genética de los organismos aplontes, cuyo desarrollo es muy reciente, se conoce como genética bacteriana. Los genes. Un gen, a la luz de los conocimientos actuales, se puede definir como una secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN, que es capaz de dar mensaje genético para la codificación de una cadena polipeptídica o de una proteína. Los genes existen en pares en las células de los individuos, mientras que los gametos solo tienen un gen de cada tipo. Y cada par de genes del mismo tipo rige un carácter hereditario determinado. A este par de genes se le conoce como par de alelos. Un par de alelos está compuesto por el gen paterno y el gen materno de dos cromosomas homólogos. Fenotipo y genotipo. El aspecto morfológico, fisiológico, bioquímico y hasta psicológico de un individuo en cuanto a un determinado carácter hereditario en un ambiente determinado se conoce como fenotipo, mientras que la constitución genética de ese mismo individuo para ese mismo carácter se denomina genotipo. También se utilizan ambos términos referidos al aspecto y a la constitución genética en forma global. Mendel fue el primero que estudió las leyes que rigen la herencia de los caracteres de generación en generación, lo que hace que todos los seres vivos se parezcan a sus progenitores en el terreno morfológico, fisiológico y hasta psíquico. Para llevar a cabo sus experimentos sobre la transmisión hereditaria, Mendel partió de individuos homocigóticos para el carácter objeto de estudio. Los descendientes del cruzamiento de la generación paterna serán heterocigóticos o híbridos para dicho carácter y constituyen la primera generación filial. Al cruzar entre sí estos híbridos se obtiene la segunda generación filial. De los resultados de las observaciones de Mendel se deducen tres reglas fundamentales, que se han denominado leyes de Mendel. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Del cruzamiento entre dos individuos de dos variedades puras resulta una generación filial, de híbridos todos iguales. Esta uniformidad de los individuos de la primera generación filial es el resultado o bien de la herencia dominante, o bien de la herencia intermedia. Otra posibilidad, denominada codominancia, en el caso de que en el híbrido se manifiesten ambos caracteres a la vez, el paterno y el materno. Ley de la segregación de los genes de un par de alelos. Los dos genes que rigen cada carácter no se mezclan ni fusionan, sino se segregan a la hora de formarse los gametos, teniendo cada gameto uno y solo uno de los alelos diferentes. Mendel llegó a esta conclusión cruzando entre sí los individuos de la primera generación filial, con lo que su genotipo ya no es uniforme con el resultado de las distintas combinaciones posibles de los genes. En cuanto al fenotipo, según se trate de la herencia dominante o de herencia intermedia. En la práctica, para averiguar el genotipo en un caso de dominancia, se puede recurrir a lo que se llama retrocruzamiento, es decir,
El cruzamiento del individuo del cual se quiere saber si es homocigótico o heterocigótico con un individuo homocigótico recesivo. Si el primer individuo era homocigótico, todos los descendientes serán iguales a él. Ley de transmisión independiente de los caracteres. Los genes para diferentes caracteres hereditarios se transmiten a la descendencia de forma independiente. Mendel sacó esta conclusión tras el cruzamiento entre híbridos. La segregación de los alelos para un carácter es independiente de la segregación de los alelos para el otro carácter. La tercera ley de Mendel no se cumple en aquellos casos en que dos o más pares de genes se localizan en el mismo par de cromosomas, ya que entonces se transmiten ligados, no pudiendo separarse ni recombinarse independientemente. Entrecruzamiento cromosómico. Intercambio de genes. En la práctica, la tercera ley de Mendel se cumple con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar como consecuencia de la asociación de los genes. Si las unidades cromosomáticas jamás cambiaran, los genes de cualquiera de los cromosomas siempre se heredarían en conjunto. Sin embargo, durante la meiosis, cuando los cromosomas se aparean y forman sinapsis, ocurren los fenómenos de entrecruzamiento y recombinación. Durante todo ese proceso, los cromosomas homólogos intercambian al azar segmentos enteros de material cromosómico a lo largo del cromosoma. Hay posibilidad de que ocurran varios intercambios en diferentes puntos del mismo cromosoma durante una sola división de meiosis. Cuando más grande es la distancia entre dos genes del mismo cromosoma, mayores son las posibilidades de que lleguen a segregarse por entrecruzamiento. La herencia del sexo. La mayoría de los animales poseen un par de cromosomas sexuales, que en las hembras son iguales y en los machos diferentes. Los restantes pares de cromosomas homólogos son idénticos en el macho y en la hembra, y reciben el nombre de autosomas. Por tanto, mientras las hembras producen por meiosis todos los gametos con un cromosoma X, los machos producen dos tipos de espermatozoides, uno con el cromosoma X y otros con el Y. Los rasgos controlados por los genes localizados en el cromosoma sexual X se conocen como caracteres ligados al sexo, debido a que su herencia está vinculada a la herencia del sexo de la descendencia. El fenómeno de ligamiento al sexo se relaciona exclusivamente con el cromosoma X. En casi todos los genes ligados al sexo, el alelo dominante produce el rasgo normal y el recesivo la condición anormal. Por tanto, en la hembra deben estar presentes dos alelos recesivos ligados al sexo para que se exprese el carácter anormal. Pero en el macho basta con la presencia de un alelo recesivo para que aparezca dicha condición. El resultado práctico es que las hembras funcionan como portadoras de tales caracteres, mientras que estos solo se manifiestan en los descendientes masculinos. Los machos reciben su cromosoma X de la madre, nunca del padre. Para que se manifieste en la hembra, un carácter recesivo ligado al sexo debe estar presente en ambos cromosomas X. Es decir, que el rasgo debe ser heredado por ambos progenitores. No ocurre así para el macho. Por ejemplo, para que un niño sea daltónico, basta con que la madre sea heterocigótica para este carácter. El padre puede ser normal. El fenómeno de la reproducción de los seres vivos
empezó a ser más comprendido al descubrir que el ADN y dirige la síntesis del ARN, es decir, de la transcripción de la información hereditaria de un tipo de código a otro. Al ser el ADN el material hereditario, para comprender el fenómeno de la reproducción en los seres vivos, es necesario conocer cómo se sintetiza y cómo se duplica. El dogma central de la biología se puede resumir en lo siguiente. El ADN contiene la información hereditaria y dirige la síntesis del ARN. El código genético es el conjunto de relaciones entre cada triplete de bases del ARN mensajero y el correspondiente aminoácido de la proteína específica que se sintetiza. Ciertos virus del ARN son los únicos herejes en el terreno de la genética molecular. Mediante la enzima transcriptiva inversa copian su secuencia en ADN y la incorporan al material genético de la célula huésped. Otros virus de ARN que infectan bacterias con la enzima ARN replicasa pueden replicar su ARN. Salvo estas excepciones, los mecanismos de síntesis de los ácidos nucleicos se basan en la capacidad de autoduplicación del ADN y en la transcripción o formación del ARN. En cada generación celular tiene lugar el proceso de duplicación o síntesis del ADN, proceso que, considerado en su totalidad, desde el inicio de la síntesis hasta el acoplamiento de las moléculas resultantes, recibe el nombre de replicación del ADN. Las tres reglas básicas del proceso son las siguientes. Las cadenas de ADN se sintetizan copiando una hebra de ADN preexistente que actúa como molde. Las enzimas que copian los ácidos nucleicos son las polimerasas. Las ADN polimerasas necesitan un iniciador sobre el cual puedan adicionar sus nucleótidos. El ARN en general no es una doble hélice como el ADN, sino que se trata de cadenas únicas y sus moléculas no están ramificadas. La síntesis de ARN se denomina transcripción, ya que en ese proceso la información es transcrita de un tipo de codificación a otro. No obstante, el lenguaje de tripletes de nucleótidos en el que está escrito el mensaje se cambia durante el proceso. Durante la transcripción se forma una molécula de ARN complementaria de una de las dos hebras de una doble hélice de ADN, es decir, que solo se copia uno de los dos filamentos de la molécula del ADN. El proceso es catalizado por la enzima ARN polimerasa. Mutación. Mutación es una alteración en el fenotipo y genotipo de un ser. Es provocado por agentes mutantes como son anilinas, rayos X, rayos gamma, infrarrojos, drogas, alcohol, medicamentos, radiaciones químicas y tabaco. Las mutaciones pueden ser ocasionadas de dos maneras. Daño inmediato, que es ocasionado cuando el agente mutante deforma al ser. Daño tardío, que ocasiona daños en las células reproductoras. Las principales mutaciones en el ser humano son: polidactilia, se desarrolla de 6 a 8 dedos en las manos y en los pies. Sindactilia, los dedos están soldados entre sí o presentan membranas interdigitales. Braquidactilia, es el acortamiento de los dedos de manos y pies.
Síndrome de Down. Es una cisomía en el cromosoma 21. Físicamente, son de baja estatura, la lengua gruesa, boca entreabierta, ojos oblicuos y deficiencia intelectual muy baja. Maullido de gato. Es una alteración en el cromosoma 5. No se desarrolla la laringe, esto provoca que los sonidos sean semejantes a maullidos. Presentan deficiencia mental y microcefalia. Hemofilia. Es la falta de coagulación en la cabeza. Daltonismo. Es una alteración en la visión de los colores debido a la mala estructuración de los conos y bastoncitos de la retina. Síndrome de Turner. Es una mutación en el cromosoma 45, faltando una X en el cromosoma sexual. Solo se presenta en la mujer físicamente. No adquieren madurez sexual y biológicamente son estériles. Frente olímpica. Es una alteración del hueso frontal y se manifiesta con una proyección interna de los maxilares. La manipulación de la herencia. La ingeniería genética es considerada creación de métodos para el manejo de genes en microorganismos, plantas y animales, incluyendo ánimos. La manipulación de la herencia se lleva a cabo para clonación de los organismos, procesos de inseminación artificial, fecundación in vitro, aplicación en agricultura, zootecnia e industria.